Esto es El Faro Informativo, el canal donde siempre escucharás las noticias más interesantes del acontecer nacional. ¿Qué hacía el mandatario cubano paseándose en uno de los jets del Estado venezolano? Se preguntan muchos venezolanos luego de que la polémica noticia se diera a conocer. Pues esto es solo un pétalo de la flor de la noticia del día, porque este viaje estuvo lleno de irregularidades y página web Cuba al Descubierto reveló algunas de ellas. Entre ellas informaron que cuando los aviones llegaron a la isla, el personal seleccionado para pilotarlos viajó a Francia y Venezuela a recibir entrenamiento. Y lo hicieron con pasaportes diplomáticos falsos para poder volar con esas aeronaves matriculadas en Venezuela. Según la publicación, dichas matrículas se mantienen para poder ser reparados en cualquier parte del mundo sin ser afectados por el embargo de Estados Unidos, pues las aeronaves poseen 3 motores Garrett TFE-731 y muchos de sus equipos electrónicos fueron fabricados en ese país. Esta juntica que tiene Maduro solo le ocasiona problemas a los venezolanos. Aún así, la lealtad del régimen oficialista con el gobierno cubano continúa. La razón es porque el desconocimiento de los venezolanos, Cuba ha conspirado durante décadas para ocupar el papel dominante y vaya que lo ha hecho. Tanto es así que este avión del que tanto se habla es prácticamente propiedad de Cuba, si es que un presidente puede regalar algo que compró con el dinero del pueblo. Así lo hizo el fallecido Hugo Chávez en el año 2000, cuando decidió de mano suelta regalarle el avioncito valorado en más de 40 millones de verdes a su amiguito Fidel. Y eso ha pasado factura porque la devastación actual en que se encuentra Venezuela se debe precisamente al derroche y a la transferencia progresiva del modelo revolucionario, sociopolítico y económico cubano. Claro que quieres saber más sobre esta noticia, para conocer la sinvergüenzura del chavismo que nos ha llevado a este atolladero. Es más, los venezolanos deben tomar nota de los regalitos como este que han hecho los representantes del chavismo para cuando llegue el momento de hacer uso de lo que les pertenece. Ponte cómodo que sin más preámbulos comenzaremos con el desarrollo de las noticias del día. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, viajó a México, en la que constituye la primera visita oficial de un jefe de Estado desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, a bordo de un avión propiedad del Estado venezolano. El jefe de Estado isleño y su esposa Liz Cuesta Peraza llegaron en un jet privado Falcón 900EX, matrícula Yankee Venezuela 2053, de acuerdo a lo que informó el periodista Vladimir Kinslinger. Este es el Falcon 900EX, matrícula Yankee Venezuela 2053, propiedad del Estado venezolano. Mientras la gente muere sin recursos y Nicolás Maduro habla de la crisis por el bloqueo, Miguel Díaz-Canel, su jefe cubano, viaja a México con esa aeronave. Así lo manifestó el comunicador en su cuenta en la red social Twitter. De acuerdo a lo que publicó el sitio Cibercuba, la aeronave tiene un precio que ronda los $41 millones y se trata de uno de los 3 aviones regalados por el fallecido mandatario Hugo Chávez al régimen cubano en los años 2000. Además del Dassault Falcon 900EX, con matrícula venezolana Yankee Venezuela 2053, le entregó 2 Dassault Falcon 50 con matrículas Yankee Venezuela 1128 y Yankee Venezuela 1129. Todos registrados bajo una compañía venezolana llamada SATA, Servicio Autónomo de Transporte Aéreo. Díaz-Canel ya había estado en México en diciembre de 2018 para asistir a la toma de posesión de López Obrador. En 2014 participó en calidad de vicepresidente de la 24ª Cumbre Iberoamericana que se celebró en Veracruz y en esta oportunidad viajó con su nueva esposa, quien a pesar de no ostentar el título de primera dama, que no existe en Cuba, lo acompaña casi siempre en sus visitas a otros países. Junto al mandatario cubano viajaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y los ministros Rodríguez Malmierca del MINSEX y Raúl García Barreiro de Energía y Minas.
En nada se equivocó la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, cuando mencionó que la devastación de Venezuela se debe a la transferencia progresiva del modelo revolucionario, sociopolítico y económico cubano. Un informe reciente sobre Venezuela por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó cómo el chavismo neutraliza, reprime y criminaliza la oposición y la disidencia. También reportó sobre la militarización de las instituciones estatales, las restricciones al espacio democrático, el desmantelamiento de los controles y balances institucionales, la creciente reducción del espacio de los medios de comunicación independientes y patrones de graves violaciones de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros abusos. La creciente crisis económica y humanitaria en Venezuela está constantemente en las noticias. Al menos el 87% de los venezolanos viven ahora en la pobreza. Los servicios sociales han colapsado, hay hambre y agonizan los ciudadanos en los hospitales por falta de suministros. Más de 4 millones de venezolanos han huido del país y el éxodo masivo continúa. Venezuela también adoptó el prototipo cubano de socialismo que impone la pobreza al pueblo mediante la planificación central de la propiedad social, de los medios de producción y distribución, pero con un capitalismo cautivo, es decir, un capitalismo de Estado, para el disfrute exclusivo de la élite en el poder. Los venezolanos bolivarianos, sin embargo, han llevado el saqueo y la ostentación a su máxima expresión, probablemente más allá de cualquier precedente histórico. La investigación, con 800 fuentes bibliográficas, describe cómo Cuba ha ocupado esencialmente a Venezuela no con una fuerza militar tradicional, sino por medios asimétricos, colocando activos estratégicamente para controlar su economía, fuerzas de seguridad, información, comunicaciones y la sociedad en general. Es imposible determinar con fuentes confiables cuántos cubanos hay en Venezuela al servicio del Estado cubano. Muchos no han pasado controles de migración y se hacen pasar por venezolanos. Las fuentes oficiales cubanas, aunque nunca confiables, han informado que hay unos 46,000 colaboradores cubanos trabajando allí en más de 200 proyectos. 21,500 de los cuales están en el sector salud. Eso oficialmente dejaría al menos 24,500 en funciones no especificadas, probablemente en defensa y seguridad. Otras fuentes creen que el número es mucho mayor. Sin embargo, la medida del rol de Cuba no se basa en el número de cubanos en Venezuela, no, sino en el influyente y amplio control que ejercen sobre toda la sociedad y el quehacer venezolano, tanto dentro de Venezuela como de manera importante desde Cuba. El estudio atribuye la colonización por parte de Cuba de una Venezuela mucho más grande y más rica a las competencias o ventajas comparativas del régimen militar cubano que le permite la naturaleza totalitaria del sistema. El aparato de inteligencia y propaganda de Cuba es formidable. Además, el Estado puede explotar a sus ciudadanos sin restricciones o controles por medio de la migración forzada y como trabajadores expatriados o exportados en un gran negocio de trata de personas, aparte de que también participa en actividades criminales transnacionales. La integración Cuba-Venezuela es parte de un plan continental y se sustenta en redes criminales internacionales que comparten. Esta alianza, similar a dos estados mafiosos unidos, está involucrada en todo tipo de actividades ilegales: tráfico de drogas, minería ilegal, lavado de dinero, conjuntamente con actores transnacionales que son enemigos de la democracia liberal y comparten intereses nefarios. Esta situación no solo afecta a los ciudadanos de Venezuela y de Cuba, sino que además plantea graves amenazas de seguridad, especialmente para la región. Es por esto y por muchas otras razones que conocemos de sobra que Donald Trump no deja de presionar a estos gobiernos dictadores y el pasado viernes amplió el régimen de sanciones impuesto a Cuba, alegando violaciones a los derechos humanos y apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro. El Departamento de Comercio dijo en un comunicado que revocará licencias vigentes emitidas a aeronaves rentadas a empresas gubernamentales cubanas y negará nuevas licencias. También expandirá las sanciones para incluir más artículos importados que contengan insumos estadounidenses.
Washington atribuyó la decisión a la represión que el régimen cubano ejerce sobre su pueblo y al apoyo que brinda al régimen chavista, al que acusa de violar derechos humanos y colapsar la economía nacional. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel equiparó la medida a una expresión de impotencia, degradación moral y desprecio imperial. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han deteriorado desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Su gobierno ha restringido los viajes a la isla y ha impuesto sanciones económicas adicionales. A mediados de septiembre, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó este miércoles a una mayor austeridad y ahorro ante una crisis coyuntural de combustible que afectará el transporte, la distribución de mercancías y la generación eléctrica, y de la cual culpó a Estados Unidos. Es una situación coyuntural por la baja disponibilidad de diésel en el país debido a la gran escalada de la administración de Donald Trump, que se empeña en evitar la llegada de combustible a Cuba. Así lo dijo el mandatario en una comparecencia televisada. Por otra parte, el Grupo de Lima criticó la designación del socio principal de Cuba, Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En un comunicado, el bloque regional deplora profundamente que el régimen de Nicolás Maduro haya sido elegido. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, países miembros del Grupo de Lima, deploran profundamente que el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, responsable de muy graves violaciones a los derechos humanos, haya sido elegido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2020-2022. Comienza el breve comunicado del Grupo de Lima. Y así hemos llegado al final del video, esperando como siempre que esta información haya sido de tu agrado. Puedes hacernos saber tus comentarios al final del video o escribirnos sobre cualquier tema que quieras escuchar. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima.